días. Buenos días. We are looking at Acts chapter 7 today with Stephen's persecution Vamos before the Jewish leaders. a continuar observando la persecución de los líderes judíos contra Esteban en Hechos capítulo 7. And when we study what Stephen had to say, he preaches quite a sermon before these men. Y lo que Esteban va a decir, el discurso que él va a decir delante de estos hombres. And he rehearses the whole history of the nation of Israel. Y él lo que hace es darle un repaso a toda la historia del pueblo de Israel. And understand that the men he was speaking to were experts on the first 5 books of the Old Testament. Y bueno, pues es un reto para ellos porque ellos eran expertos en esos primeros 5 libros They de la would ley. have had every word memorized. Tenían memorizada cada palabra. And so I'm sure some of them were even a little bit offended that this guy would even think to teach them about the Bible or about the Word. Y seguramente ellos hasta pudieron haberse sentido ofendidos de que una persona como él les tuviera que estar enseñando acerca de la palabra. It's interesting if you compare sermons in the New Testament, what we can learn. Es muy interesante que cuando tú vas estudiando y comparando los discursos, los sermones en el Nuevo Testamento, When Peter preached his sermon in Acts 3, he does it a little different than Stephen does. He does do it different. vemos como Pedro en el sermón que da, sí lo hace de una manera diferente a lo que hace Esteban. Peter follows more of the way we would teach. He would speak a verse and then he would explain it. Lo que hace él es tomar una porción y después la explica. But Stephen doesn't do that. He just refers to the whole story and keeps talking it over and over. Y lo que hace Esteban es tomar una porción completa y después ya lo que hace es continuar. And I think that was because his audience was so different than Peter's. Y eso seguramente es porque la audiencia de ambos era diferente. So this morning we want to focus on the story that Stephen tells, how God changed Israel. Entonces vamos a enfocarnos en la historia que cuenta Esteban acerca de Israel. So our focus is going to be Joseph and his family, and then tomorrow we'll bring it all back to Stephen and Acts. Hoy vamos a estar revisando cómo es que Esteban habla acerca de José y ya después mañana vamos a continuar. Let's read, I guess we need to read Acts 7 verses 8 through 10. Vamos a leer Hechos 7 del 8 al 10. Dice, y le dio, verse 8. Acts 7 verses 8 through 10. Hechos 7 del 8 al 10. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. We want to focus on Joseph, so we're starting in the middle of the story. Entonces, como queremos enfocarnos en José, vamos al centro de la And we historia. know Joseph's family life was a tragic situation. Y sabemos que la vida de José estuvo llena de tragedias. He was the favored son, Él era el hijo favorito. and he was treated so different and special by his father that his brothers hated him and resented him. Y él fue criado por su padre de una manera diferente, de tal suerte que sus hermanos lo despreciaban. And I think Joseph was like any young man would be, and I think he kind of took a lot of pride in him being such a favored son. Y también creo que para José fue complicado porque él creció como siendo muy consentido y entonces también eso levantó su orgullo. But the hatred of his brothers grew so great
that, as we all know the story, they were off somewhere. They see Joseph coming and they plan for a way to do away with him once and for all. Entonces, recordemos esta parte de la historia, ¿no? En donde están sus hermanos de José y lo ven venir y están molestos, ¿no? Y están pensando en cómo hacerle mal. So they throw him in a pit and they're intending to kill him. Entonces lo arrojan en el pozo y están pensando cómo deshacerse de él. In another passage, Joseph even said, they threw me in a pit and then they had lunch while they listened to my cries for help. Y también dice que mientras él estaba en el pozo, sus hermanos estaban comiendo y no les importó que él estuviera ahí pidiéndoles Think of ayuda. hatred in that family for them to want to kill their brother. Fíjate cuánto desprecio, cuánto odio podía haber en ellos de que estuvieran tratando así a su hermano. I'm the youngest and smallest of 3 boys. Él es el hermano más chico y el más chaparrito de 3 hermanos. And we used to watch wrestling on TV on Saturdays. Y ellos solían ver la lucha libre el sábado. And then my 2 brothers would start looking at me, and one of them would get me in a headlock and start to kind of pound me. Y entonces uno de sus hermanos lo agarraba y le empezaba a dar recio ahí. The other one would get on the couch and jump off the couch and hit me on the ground. Y el otro se subía al sillón y entonces le aventaba encima. And I used to say, you better get in all the hits you can, because when I get up, I'm going to kill you. Él les decía, denme todo lo que quieran porque una vez que me levante no se la van a acabar. And brothers and sisters can fight terribly, can't they, when they get angry at each other? Hermanos y hermanas pueden pelear mucho cuando están enojados entre ellos. But it isn't very often that brothers or sisters actually carry out their threat and try to kill their brother or sister. Pero no es tan común que haya tanta molestia, tanto enojo, tanta incomodidad como para querer deshacerte de tu hermano. Genesis tells us that the brothers hated Joseph so much they couldn't even speak to him. En el libro de Génesis dice que estos hermanos lo odiaban al punto de que no querían ni siquiera hablar con él. Could anybody ever look at a family like that and believe that God could use them to shape a nation and the world? ¿Puedes imaginar ver esta familia y pensar, Dios va a utilizarla para transformar el mundo? Well, finally the brothers decide we might as well not just kill him, we might as well make some money off him. So they sold him into slavery. Entonces, bueno, ellos dijeron, bueno, no los vamos a matar. Mejor vamos a sacarle dinero y vamos a sacarle provecho, lo vendemos como esclavo. Does anyone remember if Scripture says how old Joseph was when he was sold into slavery? I think it says he was 17 years old. ¿Alguien recuerda cuántos años tenía José cuando lo vendieron? Porque él recuerda que tenía 17 años. I was going to go look that up this morning and then I got hungry and went to breakfast. Es lo que él estaba pensando cuando se levantó esta mañana para el Think desayuno. about this young teenager Entonces imagínate este jovencito who's now on a wagon or walking all the way to Egypt, and his hands and his feet are in chains. Entonces ya iba ahí, ¿no? Atado de pies y de manos, como un esclavo caminando hacia Egipto. But God was at work in the midst of this tragedy. Pero Dios está trabajando en medio de esta The tragedia. last line of verse 9 says, and yet God was with him. Y al final del versículo 9 dice, pero Dios estaba con él. So Joseph was abandoned by his family, but he was never alone. José fue abandonado por su familia, pero él nunca estuvo solo. God was with him from the very start of his experience. Dios estuvo desde el principio de que comenzara esta experiencia. But it took years for God to bring him to the right perspective and turn him into the right man. Pero le tomó a Dios muchos años para que José tuviera la perspectiva correcta
de lo que estaba sucediendo. This is such a mysterious truth in Scripture that some lessons that God teach only come from years of isolation. Este es uno de esos misterios de cómo Dios trabaja a lo largo de los años con las personas hasta que se cumple su propósito. There are some things that happen with the passage of time that can't happen anywhere else. Hay ciertas cosas que tienen que suceder con el paso del tiempo, no pueden darse de otra manera, tiene que pasar cierto tiempo. Remember the story of Elijah? He Rec- shows up in 1 Kings 17. ¿Recuerdas a Eliseo en Primera de Reyes 17? We don't know anything about him. We're just told he was Elijah the Tishbite. Solo sabemos que es Eliseo el tibita. He was from the city of Tishba, which doesn't tell us much. Y no nos dice más de dónde viene él. In fact, when I get mad at my kids, I'll call them a Tishbite, and they don't know what that means. Cuando se enoja con sus hijos, le dice, es un tibita, dice, porque nadie sabe de dónde son. That's a great word instead of swearing at somebody. Es una buena palabra para decírselo Get a out of alguien. my way, you Tishbite. Lárgate de mi camino, tibita. So anyway, Elijah walks into the palace before a very evil king. Entonces Eliseo se acerca hasta el castillo de un rey malvado. And he says, God has told me to tell you there will be no rain on this earth until he tells me so. Y Eliseo le dice, no va a llover hasta que Dios me lo diga a mí. Yo voy a ser quien haga llover hasta que Dios me lo diga a mí. And then he walks out, and Elías. God tells him to go sit down by this little brook of water, Y entonces to leave the palace and go out and hide himself. by the él brook of water. sale del palacio y se esconde ahí en un riachuelo. And most scholars think that he sat there by the brook, concealed from anyone else for over 3 years. Y los estudiosos nos dicen que él se quedó ahí cerca del arroyo por más de 3 años. And God said, I will feed you. I will have ravens bring meat to you, and you can drink the water. Y Dios le dice, yo te voy a estar sustentando, vas a poder estar tomando esta agua y las aves te van a estar Let alimentando. me ask you a question. Which was more difficult for Elijah? Déjame preguntarte esto, ¿qué era lo más difícil para Eliseo? Elías. To walk in and confront the king in the palace, or to go sit quiet for 3 years by a little brook of water? ¿Qué fue lo más fácil? ¿El ir y enfrentar al rey o esperar 3 años en el arroyo? If he was the kind of guy that had the courage and the ability to confront the king, sitting by the brook would have been the hardest thing in the world for him. Si tienes esas agallas para poder ir confrontar al rey, seguramente no es tan fácil esperar por 3 años en el arroyo. I feel like God made me to be a warrior of some kind. Creo que a mí el Señor me ha hecho de alguna manera como un guerrero. And I thrive on people that disagree with me, and I love to be speaking to people in power that aren't believers. I love to confront. He made me that way. Y a mí me gusta mucho confrontar a las personas que están en eminencia, en poder. Es como, le apasiona. But then there's years when he says, I want you to be quiet. I'm not going to let you travel and speak like you're used to. Pero también hay otros momentos en los que el Señor me ha dicho, hey, quiero que estés tranquilo y quiero que estés callado. And I think to the Lord, come on, let's go do something. Let's go confront somebody. Let's go preach somewhere. And he says, no, for now, I want you to sit and be concealed for a while. Y entonces él le dice, Señor, ya pasó mucho tiempo aquí, mejor vamos y quiero confrontar a alguien más, quiero ir a predicar. Y Dios le dice, no, Maybe that's calmado, happened to you. calmado aquí. You've thrived on a public ministry, on teaching and being involved for years. And all of a sudden, it's like the Lord has taken you and moved you out of place. And he has you somewhere else. Y entonces es esta parte, ¿no? En la que el Señor nos quiere tener en ese momento como más tranquilo,
no todo el tiempo estar haciendo un ministerio público, sino en esa calma. By the way, when it says that God told Elijah to go sit by the brook called Cherith, Cherith is the word. The Hebrew word Cherith means to conceal. Yeah. So God sent him to a place to hide him. Entonces, lo que hace Dios es mandar a Elías a este río para que él pueda estar tranquilo, para que él pueda estar en calma. Well, verse 10 said, God rescued him from all his afflictions and granted him favor and insight in the sight of Pharaoh. Y dice el versículo 10 de Hechos 7, que Dios le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Now, we got to be careful when we read things like this because it's easy to think that God solved all Joseph's problems when he was in prison. Y bueno, hay que tener mucho cuidado de leer esto, porque podemos pensar que pues él se la campechaneó chido, ¿no? Se la llevó bien, pero no es cierto. It doesn't mean that this still wasn't a very difficult time for Joseph in prison. Pero realmente fue un tiempo muy difícil para José estar en prisión. In fact, you probably know the story very well, but he told the one man whose dream he interpreted, the cupbearer, you're going to get out and you're going to be with Pharaoh again. Y tal vez recuerdas esta parte de la historia, ¿no? Que él está interpretando sueños y le dice al copero del rey que él va a salir pronto de la cárcel. And then he says to the guy, listen to this. Remember me to Pharaoh and get me out of this house. Y José le dice, hey, cuando estés delante de Faraón, acuérdate que yo te lo dije para que entonces yo también pueda I'm salir. so glad Joseph said that. You're so glad. I'm so glad. Él está muy agradecido que José haya dicho eso. Because even though God was with him, it doesn't mean the difficulty was removed. Porque aunque estaba pasando por toda esa tribulación, no quiere decir que Dios la iba a quitar. And the next verse says, and he did not remember Joseph, and it was 2 full years later that Pharaoh had a dream. Y nos dice que ya pasó tiempo después hasta que es el propio Faraón quien tiene ese sueño y José es llamado a interpretarlo. Now, as we read in verse 10, God granted Joseph favor with Pharaoh. Y dice ahí que el versículo 7 dice que Dios le dio gracia delante de Faraón. So Pharaoh has a dream, a nightmare, and it disturbs him and he can't understand it. El Faraón tuvo un sueño que lo perturbó y que no le dejaba estar en paz And nobody can interpret it. y nadie podía interpretarlo. And the cupbearer says, I remember this dude that was in prison with us. He was really good at interpreting dreams. Y el copero dice, yo conozco un vato que estaba ahí en la cárcel y que interpreta sueños. Let me ask you a question. Do you think that Joseph spent 2 extra years in prison because of the cupbearer forgetting him or because of God wanting him there? ¿Tú crees que José pasó todavía 2 años más ahí, nada más porque al copero se le olvidó o porque era la voluntad del Señor que pasara ese tiempo? It's because of God's hand, wasn't it? Porque es la mano del Señor, ¿verdad? I can think about the doctors that mishandled my surgeries and say, I'm a victim of poor doctors. Y me hace recordar las veces en las que los doctores han dicho, no, todavía no te vamos a operar. Y digo, no, es que yo soy la víctima, no me están atendiendo. Almost every surgery I've had has failed, and we've had to go back and do it again. Cada una de las cirugías ha fallado y entonces tenemos que reiniciar otra vez. But I am not the victim of bad medicine. Pero no soy la víctima de una mala práctica de I am medicina. exactly where God wants me to be. Estoy exactamente en el lugar que Dios quiere que yo esté. And that's so puzzling to us, isn't it? Y eso es difícil de entender para nosotros, ¿no? I'd go to the Lord and the leaders in my life and elders would pray and we're trying to understand how come all this pain is pulling me out of the ministry. Y voy a mis hermanos en el ministerio y platico con ellos y les digo, oigan, es que no puede ser, ¿cómo es que este dolor
me está alejando de estar sirviendo en el ministerio. And I would sense in my heart God saying to me, nothing's wrong. I got you right where I want you. Y entonces siento cómo es que el Señor pone en mi corazón el decirme, no es que estés mal, pero tú estás conmigo, estás en mis manos. I developed a very important spiritual principle from this experience. Y he aprendido un principio espiritual a partir de esta experiencia. God has the right to screw up my life. Dios tiene el derecho de estropear mi vida. We get our plans, we get our dreams, and God's with them, and then all of a sudden, He changes the whole deal. Porque resulta que tenemos nuestros planes y nuestros sueños y entonces Dios viene y lo cambia todo y dices, ¿qué onda? God could have elevated Joseph out of the prison anytime He wanted. Dios pudo haber elevado a José en Egipto en el momento que él quería. But for His own reasons, for the deep work He's doing in Joseph and in the world, His timing is different than ours. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Por eso es que tomó esa cantidad de tiempo para trabajar en el corazón de José, pero también en las circunstancias que estaban sucediendo en el mundo. So Pharaoh hears about Joseph and they give Joseph a makeover. They clean him all up and change his clothes and shave his face. Entonces le hicieron un cambio de look a José porque ya entonces le pusieron sus ropas y todo, Nails. sus uñas. Y ya he walks like Egyptian. Yeah, that's funny. Caminaba como egipcio. I don't know if that was the joke or the spirit. But I got a hold on. So listen. So do you realize that any time God wanted, He could have pulled Joseph out of the prison, but He made him wait more years. En cualquier momento Dios lo pudo haber sacado de la prisión, pero realmente era en su tiempo, en el tiempo del Señor. And then it says that God granted Joseph favor and wisdom with Pharaoh. Entonces dice que Dios le dio gracia y favor delante del faraón. You know, a verse here in this section of Genesis that's really helped me is when Joseph is telling his brothers, and we'll talk about it later, to go get dad. Tell him I'm the prime minister of Egypt. And he says to him, God has made me a father to Pharaoh. Y este versículo me gusta mucho porque Génesis 45:8, porque José ya es el primer ministro de Egipto y tiene todo ese poder y entonces le está diciendo a sus hermanos, vayan por mi padre para que ustedes puedan venir por alimento hasta acá. Génesis 45:8, por favor. So what he's saying is God worked in Pharaoh's mind, so when Pharaoh looked at me, he saw someone he could rely on, someone he could say things to. It was a father-son relationship. Porque lo que José está haciendo es confirmar la relación que él tenía con su padre, de padre a hijo, de hijo a padre, con esa confianza de decir, papá, puedes venir hasta Egipto por lo que se necesita. You have some neighbor in your life that's driving you nuts. You got some boss that's out of line and trying to pressure you in your life. ¿Tienes algún vecino que te saca de las casillas o tu jefe que todo el tiempo te está presionando? Lord, reach into that guy's big fat head and do something. Make me a father to this guy. Señor, trata con él. O te lo llevas o te lo mando. You don't need to be afraid of a sheriff or the police or the mayor. No way. You don't have to be afraid of them. No tienes por qué temer a la policía, ni al comandante, ni nada. We forget who we are. Se nos olvida quiénes somos. Every time my wife kind of gets mad at me for buying another surfboard t-shirt. Cada vez que mi esposa se enoja conmigo porque me acabo de comprar una nueva playera de surf. My father owns the cattle on 1,000 hills. Leave me alone. Owns the
cattle on 1,000 hills, so leave me alone. That means that's an old story. Means my father owns everything. Mi father's padre. rich. Mi papá es millonario, tú no te fijes en eso. We forget who we are in Christ. Se nos olvida quiénes somos en Cristo. This also makes clear if you're facing a situation and God refuses to bring a salvation for you, if God doesn't intervene when you believe He should, Porque si esto nos puede dar esa tranquilidad al saber que aunque está pasando las cosas muy fuertes, está muy serio el asunto y aunque estás orando y estás pidiéndole a Dios que lo cambie y no lo cambia, the reason He hasn't acted is not because He's looking for some solution to your problem. And as soon as He finds one, He'll help you out. no se trata de porque está como que Dios dice, Shin, pues no sé cómo solucionar este asunto, ahí espérame tantito en lo que averiguo cómo y ya cuando lo tiene, entonces ahora sí ya actúa. We even tell God how He could fix it. Let me give you an idea, Lord, of what you need to do here. Y entonces venimos y le decimos al Señor, mira, tú puedes solucionar esto de esta manera y traemos nuestras maravillosas ideas a Dios. And because He's our Father, He doesn't get mad. He thinks it's kind of cute that we do things like that. Y porque Dios es nuestro Padre, Él no se enoja con nosotros, sino Él es compasivo y nos ve y nos dice, ay, mi chavo, ¿no? Listen, God could change your circumstances in a very moment if He chose to. Escucha esto, Dios puede cambiar tus circunstancias en un chasquido. If He doesn't intervene, it's because He has some other greater plan. Y el hecho de que Él no intervenga es porque hay un plan mayor. Even the idea that God could use like a famine in the world, how could God get good out of such a horrible tragedy like that? Porque piensa en esto, hay una gran hambre en el mundo. ¿Cómo podría eso operar en el propósito de Dios? I got ahead of myself. I got one more thing to say about Joseph, and I found it in Psalm 105. We need to turn, if you have your Bible, to Psalm 105, 17 and 18. Salmo 108, versos 17 y 18. Vamos para allá, por favor. 105, 17 and 105. 18. It's worth the trip. It's a ways over there, but Es algo algo más que encontré sobre José. well, no, there it is. You got it underlined? Yeah. Wow. 17 and 18. Versos 17 y 18 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. 105. 105. Man, I'm lost. Okay. Okay. There we go. Perdón. Salmo 105, 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. What does your version say in the last line? What does that mean? He was put into prison. Okay. His person. Okay. Let me tell you, I discovered from the notes that the Hebrew literally is they afflicted his feet with iron, with fetters. His soul came into iron. Es que en otra versión dice que They afflicted his feet with fetters, and his soul came into iron. dice que su alma, no dice, en la Reina Valera dice que su persona, pero en la otra versión dice que es su alma. That was confusing when the translators came across this verse. So they chose a more simple translation, but literally it means the chains he wore produced iron in his soul. Y es una traducción difícil porque los traductores lo que hicieron fue tratar de hacerlo más sencillo, más simple, pero en el original la figura que nos está reflejando es que la aflicción se le hizo como
como que se endureció por dentro. Isn't that amazing? ¿No es maravilloso You eso? want to stand for the Lord as a woman of God and a man of God against opposition? You need iron in your soul. Y no es sorprendente eso porque quieres ser ese hombre, quieres ser esa mujer delante del Señor y necesitas hierro en tu alma. You want to serve God and honor Him? Then you might have to wear chains in His name. ¿Quieres servir al Señor? Entonces vas a tener que llevar esposas para poder servirle. We have to keep believing and knowing that even though we may be in prison, something may be holding us back. We're part of God's big plan. Don't be. No, it's okay. So, I have no idea what I just said. Let me say something else. Okay. Okay. So, I know. We might have no idea what God's big plan is, but we need to keep praying and thinking about that because in the moment, we're in irons. Porque lo que está pasando es que Dios está obrando en toda esta situación, pero nosotros vamos a tener que tener estos grilletes. Do you ever feel like our world is so out of control and getting worse and worse, and the enemy seems to be winning? Y parecería que en este mundo cada vez se está poniendo más y más y más feo, pero el Señor nos va a dar la victoria. It's our place to stand in the place that God gave us while He works out His great plan. Porque Dios te ha colocado en un lugar para estar obrando algo que tiene que ver con el gran propósito que Él ya lo tiene preparado. I was blessed with a great godly father. Estoy muy agradecido y me siento muy He- bendecido por el He Padre, was such a great man. porque fue un gran hombre. He loved God deeply. He was also very flawed as a person. Mi papá fue una persona muy amorosa, But because we saw his heart, we could forgive him for the other things. pero nosotros porque conocimos su corazón, pudimos perdonarle las demás otras cosas que hizo. My dad got up every morning at 5:40 a.m. and read the scripture and prayed. Mi papá se levantaba todos los días a las 5:45 a leer la palabra y a orar por You know, nosotros. I thought all fathers did that until I got to be about 13. I thought that's what everybody did. Yo creí que todos los papás hacían eso hasta que cumplí 13 años. And when my life fell apart and I started having surgery after surgery and no longer could pastor the church that God had allowed me to be in. Porque en el momento en que mi vida empezó a deteriorarse, mi salud, pude ver que Dios estaba ahí. I went from freedom and joy and using my gifts to pain 24 hours a day. Pasé de la alegría y el gozo de poder estar sirviendo al Señor a pasar todo el día con este dolor crónico. And it was so hard. It broke my heart. It was so sad and difficult for me to accept that. Y para mí fue algo muy difícil y muy complicado el tener que aceptar esa condición y aprender. I was so shocked that that church didn't fall apart immediately. Me sorprendió mucho que al que ya no estaba yo pastoreando esa iglesia, ya esa iglesia se mantuvo, no se deshizo sin mí. So my dad came to me though and he said, I want you to know something, Jeff. Entonces vino mi papá y me dijo, quiero que sepas algo, Jeff. The day of your relief and healing has already been determined by God. El día en que tú vas a ser sanado y liberado de ese dolor ya está determinado por Dios. I may not know what it is, but God knows. No tengo idea cuándo sea, pero Dios sí lo sabe. I may feel like life is totally out of control, but God's in control. Y yo estoy completamente fuera de control, pero Dios sí está en So control. this is what he was teaching Joseph. Esto es lo que nos enseña acerca de José. So Joseph is almost ready. Now some 40 years almost have passed when Joseph has been in Egypt. Entonces ya han pasado 40 años desde que él fue vendido hasta que sucede esto.
And Joseph is positioned and ready to do God's work. Entonces José ya está en la posición y en el lugar donde Dios quería para que hiciera su obra. But there's a whole nother side to this. Pero hay otro lado de la historia. And let's read verses 11 to 13. Vamos a leer versículos 11 al 13 de Hechos 7. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. So now the scene shifts to God working on a bigger picture, developing the nation of Israel. Entonces ahora ya se abre la toma y ya vemos la fotografía de todo lo que se está haciendo. God has been working on developing a person, making a man. Dios ha estado trabajando en desarrollar a una persona, a este hombre. But once again, when we look to the world, there's terrible circumstances that God's going to work in. Y una vez más, cuando vemos al mundo, está algo terrible sucediendo. Back in the nation of, not in the nation of Israel, but back in Palestine or the Promised Land, there was a terrible famine. Ahí en la tierra de Palestina o en la tierra prometida, toda esa área era en donde había esta hambruna. I don't think most of us, I know this is true of Americans, have really ever thought through what it would be like to live in a famine. Esto es cierto para nosotros los americanos, el que hayamos atravesado por una gran hambruna. Some of you may have had to live without food, and it's been a day-to-day existence, and what a horrible thing that would be to live that way. Imagínate qué terrible sería que pasen y pasen los días y no tengas nada que comer. I remember I was in the Ukraine, and I was preaching at a church in the Ukraine. Recuerdo una vez que estaba en Ucrania y estaba enseñando ahí en una And congregación. I noticed there was one side of the church, it had like 3 rows of old women dressed in all black and had really heavy scarves on, and they were almost like they were in mourning. Y recuerdo que había de este lado unas 3 filas de señoras ya grandes que estaban todas vestidas como de negro. So I asked somebody, who are these women who are sitting here? Y pregunté, ¿quiénes son estas mujeres que están sentadas aquí? And he said, those are women who lived through the famine of World War II. Estas mujeres son las que sobrevivieron a la hambruna de la Segunda Guerra Mundial. And what Joseph Stalin did, who was the premier of Russia, is he realized there wouldn't be enough grain to feed everybody in the Soviet Union. Porque lo que pasó en Rusia es que no había suficiente comida para alimentar a toda la gente de la Unión Soviética. So he decided he's going to starve Ukraine. He would feed all the people in the Soviet Union, but he would not feed Ukraine. Entonces lo que iba a hacer era alimentar a todos los de la Unión Soviética, pero meter en una hambruna a los de Ucrania. The Ukrainians estimate 7 or 8 million people starved to death because of Joseph Stalin's choices. La gente murió en Ucrania de 7 a 8 millones por la hambruna. And these women were mothers who had to bury their babies, Y estas eran mujeres que tuvieron que cuidar de sus hijos, who had to bury their husbands. cuidar de sus esposos. I cannot imagine what it would be like to be a father and have a hungry, starving baby or child and not be able to give them food. No me imagino ser un padre que no tenga nada que darle de comer a su bebé o a su hijo hambriento. Some of you may have even lost a child or had a baby die or a child. And you know what? If you are one of those, that's a wound I don't think will ever be healed until eternity. Si algunos de ustedes han perdido algún hijo, algún bebé, creo que eso es una herida que no se va a sanar hasta que estés en la eternidad. And no one knows the heartache and grief you carry. No one knows. It's very lonely at times, I'm sure, for you. Y nadie sabe realmente lo que se siente el perder un hijo.
Entonces, eso es algo que tú solamente sabes. At the right time, God, for his own reasons, brought this famine. Entonces, por su propio propósito y tiempo, Dios trajo esta hambruna. And as I mentioned earlier, it's a great mystery how God can bring good things out of horrible circumstances. Y es un misterio realmente cómo es que Dios puede obrar para bien en medio de circunstancias tan horribles. We're told that we walk by faith, not by sight. Y se nos ha dicho que caminemos por fe y no por vista. And I think it's important for us to address some of these deep questions that we have. Y es importante que nos hagamos estas preguntas difíciles. This side of eternity, we won't have an answer to these kind of problems. De este lado de la eternidad no tenemos esas respuestas a esas situaciones difíciles. But I think it comes down to, do we know enough about God and all the great things he's done to trust him for what we don't know? Lo que tengo que preguntarme es, ¿qué tanto confío en Dios para poder ir viviendo y pasando por estas situaciones difíciles? Porque eso es lo que más importa. ¿Qué tanto conozco y confío al Señor? Well, we got to pick up the pace here. We read Vamos a verses seguir. 12 and 13, right? Yes. So, Vamos a continuar. I'll tell the story just like Stephen does. Jacob sends down his sons to buy grain in Egypt. Entonces Jacob lo que hace es mandar a sus hijos por el grano a Egipto. So all of a sudden, the brothers are standing before their long lost brother they'd sold into slavery. Entonces están los hermanos frente a su hermano que ellos vendieron como esclavo And they don't recognize him. y no lo reconocieron. He had to be, if he's been there 40 years and 17, he's got to be 50, 60 years old now. Probablemente él ya tenga como 50, 60 años And he's dressed like an Egyptian. He's speaking their language. y él está vestido como egipcio, habla como egipcio. And how ironic. Do you remember the vision, the dream Joseph had when he was young? Y recuerdan la visión que que José tuvo de pequeño. He said, I dreamed I'm a big thing of wheat, and all my brothers and my parents are bowing down to me before the big stalk of wheat. Recuerda cómo era que él era el trigo más alto, los manojos de trigo más alto y los demás se postraban. It came true, didn't it? Y That's se amazing. hizo verdad, ¿verdad? So- Sorprendente. On the second visit, Joseph reveals himself. Entonces en la segunda visita José se dio a conocer a sus hermanos. Can you imagine that scene? ¿Puedes imaginar esa escena? I'm sure as they traveled through Egypt, they were looking to see if maybe they could see Joseph somewhere. Tal vez estaban ahí como de, bueno, pues a ver, échale un ojo a ver si por ahí ves a José. And he says, I'm Joseph, I'm your brother. Y les dice, hey, yo soy José, soy su hermano. And they don't get it. Then he says the words, nobody in the world could have known but Joseph. Y ellos no podían entenderlo porque dice la palabra que ¿qué? I am Joseph whom you sold into slavery. Yo soy José al que ustedes vendieron como esclavo. And he says, don't blame yourselves. It's okay. God sent me ahead to save life. Y él les dice, hey, no se pongan mal. Dios me puso aquí para salvarlos. So go get dad, bring him back. Entonces vayan por papá, tráiganlo. And his dad is now a very old man. Y su papá ya está bien viejito. And you know the story that the death of Joseph absolutely broke his heart. Y tú sabes la historia, cómo es que ese encuentro le rompe el corazón a José. And Jacob even said, I'm going to go to my grave a grieving man. Y entonces ya Jacob dice, ya me voy en paz. He was so broken over the death of Joseph, he said, I will never recover. Y cuando él pasa eso, dice, con la muerte de José jamás me voy a recuperar de eso. So picture this. Imagina esto. Joseph says, go get dad. And the Pharaoh says, well, let me help you out. And he outfits him with all this stuff to take back. Y entonces José dice, bueno, yo quiero ayudarlos. Y el faraón le dice, bueno, déjame ayudarte a preparar todo eso. They had the finest horses and the finest wagons of Egypt.
Tiene los mejores caballos, los mejores carruajes de Egipto And they had all these riches and food and put nice clothes on the guys. y tiene toda la mejor comida, ropa, joyas, todo lo mejor. One thing I love is when Joseph says to them, go get dad, and he says, don't fight on the way. Y me encanta cómo José les dice, vayan por papá, pero no estén peleando en el camino. That's like what I say to my kids when they were little before we'd leave, and we'd leave them with the babysitter. Y eso es lo que yo le decía a mis niños pequeños, ¿no? Le decía cuando la dejábamos con la They'd be niñera. sitting all dressed and comfortable, and the babysitter would come in, and I'd say, okay, here are the details, and then I'd say to the kids, come here. If you fight, I'm going to rip your ears off. Y entonces yo les decía, ya estaban todos preparados, la niñera, toda la comida, la mochila, todo. Y les decía a mis hijos, vengan para acá, no estén peleando, porque si pelean, les voy a arrancar las orejas. Isn't that how families work? ¿No es así como funcionan las That's- familias? My mother, her whole life, said, that's why I can't have nice things, because you boys fight and wrestle and break lamps. Es lo que su mamá decía, yo no puedo tener cosas lindas porque ustedes todo el tiempo se están peleando. So, here come the brothers. They go back from Egypt, and you got to picture this. They show up, and out comes Jacob to meet his sons to see what happened. Entonces, imagina esta escena, cómo es que van entrando los hermanos y José está esperando y viene también su padre y se encuentran. And he starts looking at them, and he looks the wagons over, and he looks these priceless, valuable horses and all the goods that they have. He looks it all over. Y entonces él empieza a ver todo lo grandioso, todo lo maravilloso que él se les está dando, los And then caballos y todo. He looks at his sons, and they're wearing the latest clothes. They got Adidas, they got Puma, they got Nike outfits. They're styling, man. They're looking good. Está la línea, José, ¿no? Con su playera Adidas, acá el Puma, sus tenis, ¿no? Y él está viendo así como, wow. They got really cool shaved head on the side, just like everybody does in Egypt. They got their eyebrows Trae trimmed. así bien el cortecito de egipcio, ¿no? Con sus cejas bien delineadas. You imagine him trying to figure this out? ¿Y te imaginas a él viéndolo así? And then they said, Dad, Joseph is alive and he's the head of all Egypt. He said to come and get you. Papá, es que José está vivo y él quiere que vayamos por comida. Él está vivo. And it says that Jacob's heart grew numb. He couldn't take it in. It was too much. Joseph had been dead in his mind for 40 years. Claro, entonces el corazón de Jacob estaba que no podía recibir esa noticia porque para él ya llevaba 40 años muerto. What an incredible story of God's love for this family. Qué increíble historia de amor para esta familia. This is God saving an ancient dysfunctional family. Esto es Dios salvando una antigua familia disfuncional. Why would he even care about this guy? ¿Y por qué le interesaría a este tipo? Tell you what, God cares about families. Te digo por qué, porque a Dios le importan las And familias. listen, Y escucha, if this family Y si esta isn't familia beyond repair, neither is yours and neither is mine. y si esta familia no estaba preparada, ni la tuya ni la mía está preparada. Don't you give up on your family. No te rindas con tu familia. So many of my friends who've come through recovery and have a history of drugs and prison. Muchos de mis amigos vienen de estas historias de recuperación, de drogas, de adicciones, de delincuencia. When they get clean and they serve the Lord, they begin to look at their family and realize the wreckage that's been done through drugs. Y entonces ellos empiezan a servir a su familia y ven toda esa restauración que el Señor está haciendo en ellos. Because all the years you were using, they were in the home of a user. They grew up in an addictive home. Porque todos los años que ellos estuvieron consumiendo, sus familias estuvieron ahí experimentando todo ese malestar. So for many, it's not even till they get clean and out of prison that they begin to even see what's happened to their family.
No solamente lo que estaban viviendo hacia adentro, sino cómo estaban siendo vistos por los demás. And there can be so much anger Y puede haber mucha ira and so much resentment. y mucho resentimiento. Don't give up on those kids. Don't give up on your family. God isn't done with you or with them. No te rindas con tu familia, no te rindas con tus hijos, porque Dios todavía tiene algo. So, God not only saved an ancient dysfunctional family, He saved a nation. Dios no solamente salvó a esta familia disfuncional, sino a una nación. And verse 14 says that the whole group of Israel was down to 75 people. El verso 14 dice que hizo venir a toda su parentela en un número de 75 personas. That's mentioned 5 or 6 times in the Old Testament that Israel had shrunk to where they almost disappeared. Este es el punto en el que llegó a la crisis, a la dificultad más grande, porque estaban a punto de desaparecer como familia. You know, when they emerged from Egypt all those years later through the leadership of Moses, they were over 1 million strong. Sabes, cuando ellos salen de Egipto, resulta que el número crece exponencialmente hasta más de 1 millón de personas. So God needed to bring Israel down and place them in a protection so they could grow and they could thrive and then go back to the promised land. Entonces Dios los tuvo que poner en esta protección para que ellos pudieran crecer y entonces llevarlos a la tierra prometida. So what a strange story of the strange way God does His work. Qué extraña historia de cómo son extraños los caminos del Señor. God works through families, even broken families. Dios obra a través de las familias, incluso las familias disfuncionales. And God works through tiny, obscure nations to change the world. Y Dios obra a través de pequeñas y oscuras naciones para transformar el mundo. Tomorrow we'll circle back to Stephen and put this all in the context of Acts, but I wanted you to hear this today. Mañana vamos a regresar con Esteban y poner todo en contexto, pero quería compartir esto con Let's ustedes all hoy. pray together. Vamos a orar todos. Lord, only you know the ones that are in prison here today. Señor, tú sabes quiénes están en esa prisión, Señor. Lord, sometimes the prisons are actual cells, but sometimes, Lord, we're outside, we're free, but we're bound up inside. Y hay veces, Señor, que podemos estar aquí en la calle y ser libres, pero realmente estamos presos. Help us, Lord, to see you more clearly this morning. Ayúdanos a verte mucho más claramente esta mañana. Help us to see beyond our own misery or pain or difficulty. Ayúdanos a verte más allá de nuestro dolor, de nuestra miseria y dificultad. And know in your heart that you're a God who reigns victorious. Y que tú eres el Dios que reina victorioso y que lo sepamos desde nuestro corazón. Give us the courage to open our hands, Lord, and give you the right to do whatever you choose to do with us. Levanta nuestras manos y que podamos con manos vacías recibir lo que tú tienes para nosotros. We give you all the praise and glory and honor today, Lord Jesus. Y te damos todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza a ti, Jesús. In Jesus' name, amen. Amén.